Dice Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Oremos. Bien mencionaba Franco, Dios, qué hermoso es cantar juntos como iglesia. Es un privilegio, una bendición para nosotros, algo de que disfrutamos. No conocemos todo lo que haremos en el cielo, pero seguramente adoraremos también. Así que esto es una pequeña parte de lo que será aquel día glorioso. Gracias también porque ahora abrimos la Escritura. Desafiante el versículo que leímos, oh Dios, pero tan enriquecedor también, que revela tanto de ti. Así que te pedimos, oh Dios, que nos des esa gracia de comprender y tu Espíritu esté obrando en el corazón de los que ya te conocen a ti, sobre todo de aquellos que aún no son salvos. Nuestro deseo, nuestra oración es que tú apliques la palabra a sus corazones. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pueden tomar asiento. Hemos visto algunos domingos atrás mencionando algunos de los atributos de Dios, ¿no? Porque es la manera también de conocer a Dios. Y es hermoso conocer a Dios, ¿verdad? Sus atributos morales, hoy veremos otro de ellos, un poco, ¿no? No definiendo completamente. Pero es lindo conocer la persona de Dios, su forma de obrar. Esa es nuestra necesidad más imperante, conocer a Dios. Y en el cielo también, eso vamos a estar, ¿no? Conocer a Dios, porque la verdad que el conocimiento que tenemos de Él es muy, muy limitado ahora y siempre hay algo más para conocer, ¿no? Bueno, y Él se ha revelado sobre todo en las Escrituras. Y es también una necesidad, digo yo, ¿no? Porque si conocemos mejor a Dios, nuestra adoración será más profunda y será mejor, ¿no? Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, ¿no? Y ese conocimiento tiene que ser completo, ¿verdad? No podemos conocer o quedarnos con algo, una sola parte de Dios y todo lo demás lo descartamos, ¿no? El profeta Jeremías también añadió, no se alabe el sabio, en el capítulo 9, en su sabiduría ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Es necesario también conocer a Dios para entender a quién estamos adorando, ¿verdad? No vaya a ser que estamos adorando a un ídolo que nosotros mismos nos hemos inventado y que no sea el Dios que se ha revelado en las Escrituras. Jesús le dijo a la mujer samaritana en Juan 4, vosotros adoráis lo que no sabéis. No sé si estoy siendo exagerado, pero cada fin de semana, cada domingo, miles, me atrevo también a decir, millones de personas se reúnen para adorar a alguien que no conocen, para adorar a un ídolo que ellos mismos se han fabricado. Ellos determinan cómo es Él, qué le agrada y qué necesita de nuestra parte, y entonces se juntan para hacerlo, ¿no? Y no me refiero solamente a la ICAR, la Iglesia Católica, Apostólica Romana, o las diferentes sectas que hay hoy día, sino también a muchos que dicen ser creyentes, ¿verdad? O evangélicos que conocen a Jesús. Es un Dios dispuesto a conceder cualquier tipo de bien que se le pida, un Dios que básicamente no tiene demandas, un Dios que es 100% amor, pero amor mal entendido, y es un Dios que basta que le traigas alguna ofrenda como para que Él abra las puertas de los cielos y derrame sus bendiciones, ¿no? Ese no es el Dios de la Biblia, ese es un ídolo, ¿no? Alguien que se han fabricado los hombres. El individuo entonces determina cómo es Él, cómo deben acercarse a Él, para que Él haga. Sin embargo, el Dios de la Biblia, único y verdadero, es diferente, ¿no? Él es santo. Por supuesto que es amor, porque la Biblia dice, literalmente, Dios es amor, pero también es justo. Si hay justicia y si hay santidad, hay también ira. Dios también se aira, es un atributo moral de Él. La ira de Dios, hermanos, no es un defecto en Él, y tampoco es una reacción compulsiva como sucede con nosotros, para nada. Es una expresión, la ira de Dios,
de su santidad frente al pecado y de su justicia frente a la maldad. Y ese Dios que se aira no es tan conocido como aquella inscripción que tenían los atenienses en sus templos, al Dios no conocido. Así les resulta a algunos creyentes, ¿no? Muchos dicen conocer a Dios, hablan de Él, cantan acerca de Él, pero desconocen aspectos esenciales de su carácter, como su ira. La ira de Dios es parte de sus atributos. Y nosotros tenemos una necesidad imperante también de conocer eso de Dios. Ahora, sería aterrador, pienso yo, hermanos, sería aterrador servir a un Dios que ve la corrupción, ve la violencia, ve la perversión, ve la blasfemia y permanece indiferente. Ese Dios no nos inspiraría a nosotros confianza, ¿verdad? Un tipo de Dios así, y mucho menos esperanza, ni siquiera para esta vida y para la porvenir, ¿no? Pero hermanos, la ira de Dios es probablemente el atributo menos comprendido y el que menos interés despierta. Muchos prefieren hablar solamente del amor de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, y así se pierden de conocer de manera más plena a nuestro Dios y aborrecer más lo que Él aborrece. Además, si nosotros no conocemos este aspecto del carácter de Dios, no puede haber una comprensión clara del Evangelio. Y esto nos tiene que afectar, porque nosotros decimos creer el Evangelio. El Evangelio, hermano, no es simplemente un mensaje de ayuda para personas con problemas, ni un conjunto de principios para vivir mejor. Es la noticia gloriosa de que Dios proveyó salvación para pecadores que estaban bajo condenación, bajo su ira. Miren qué necesidad hay de entender entonces este aspecto del carácter de Dios. El hombre no está simplemente desorientado, está bajo condenación delante de Dios. Por eso Cristo vino al mundo, no solo para enseñarnos a vivir mejor, como dicen algunos, para tratar de ser mejor persona, no, sino para salvarnos del justo juicio que merecíamos y así reconciliarnos con el Padre. Pregunto, ¿de qué nos salva Jesús? Porque la Biblia dice que Él es el Salvador, ¿no? ¿De qué nos salva? Bueno, la respuesta bíblica es de la ira de un Dios santo que tiene que castigar el pecado porque su justicia así lo demanda. Y si no entendemos nosotros la gravedad de nuestra condición delante de un Dios santo y justo, entonces tampoco entenderemos la magnitud de la salvación en Cristo. Y no la apreciaríamos como deberíamos, ¿verdad? Por eso digo, necesitamos comprender la ira de Dios. Y gracias que Él ha dejado cientos de porciones en este libro que revelan una expresión de esa ira por consecuencia del pecado del hombre, ¿verdad? Y prestarle atención a algunos de ellos será bueno para nosotros. Ahora, algunos dicen que la ira de Dios es cosa del Antiguo Testamento. Así como que hay constantes manifestaciones de Dios airándose contra su pueblo o pueblos enemigos. Pero en el Nuevo Testamento como que, bueno, Dios en ese intervalo se volvió más amoroso y solo derrocha amor porque vino Jesús a sanar y a hacer cosas agradables, ¿no? Por eso algunos solo leen el Nuevo Testamento. Sin embargo, no es así. Dios no ha cambiado. Y algo interesante, en el Nuevo Testamento es donde la ira de Dios se expresa con mayor claridad en términos eternos y definitivos. Allí se habla del infierno. Allí se habla de la ira venidera, del lago de fuego y azufre, del lloro, el crujir de dientes, del castigo que recibirán aquellos que tienen en poco al Señor Jesucristo. Y también llama la atención que quien más habló de estas cosas fue el mismo Señor Jesucristo. Él, el que abrazaba niños, el que mostraba compasión por pecadores, Él habló del castigo eterno para aquellos que rechazan a Dios. Así que Dios no ha cambiado y en ambos testamentos ves eso, ¿no? Y más aún, en la cruz del Calvario hay una terrible manifestación, terrible y gloriosa, ¿no?, de la ira de Dios, porque así el Padre descargó sobre su propio Hijo el juicio que merecían nuestros pecados. Muchas veces nosotros pensamos en la cruz
solo como una demostración de amor, ¿no? Y en verdad lo es, hay una demostración. Juan 3:16 lo dice clarísimo. Pero también fue el lugar donde la justicia divina fue satisfecha. Cristo sufrió como sustituto la ira de un Dios santo, cargando la condenación que correspondía a pecadores, ¿no? A vos y a mí también, ¿no? Como notan, es importante, hermanos, qué importante es conocer también al Dios que se aira frente al pecado. Tomando como base esta breve porción de Juan 3:36, quisiera que veamos con la ayuda del Señor la ira de Dios y la necesidad del Evangelio. Prestaremos atención a algunas cosas, ¿sí? En primer lugar, la ira de Dios es una realidad presente. Así lo demuestra el versículo. La parte final dice, la ira de Dios está sobre él. Notan que el texto no dice que algún día se derramará la ira sobre, bueno, aquel que rechaza a Cristo, ¿no? Dice que está, en este momento está sobre el incrédulo. Es una condición actual. Es cierto, hay pasajes en la Biblia que se habla de la ira de Dios en términos futuros, como que nunca llega, va a venir, va a venir. Los profetas menores hablaron mucho de la ira de Dios, va a pasar esto, aquello, lo otro, la luna, el sol, etcétera, etcétera. Cuando venga esto yo ya no voy a estar, así que no me interesa mucho. Pero aquí el texto está diciendo que la ira de Dios es algo presente sobre el incrédulo, ¿no? En 1 Tesalonicenses 1:10 se habla de Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Apocalipsis 6:16 y 17 describe el día final del juicio, porque el gran día de su ira ha llegado. Y en líneas generales, la ira de Dios siempre está por llegar, ¿no? Es como algo en un futuro lejano para nosotros. Así lo vivimos. Pero nuestro versículo base añade que el incrédulo no solo enfrentará ira algún día, ya permanece bajo ella ahora mismo. Actualmente la ira de Dios está sobre aquellos que desprecian al señorío de Cristo, ¿no? Eso significa que el hombre sin Cristo no está en una condición neutral delante de Dios, no está esperando a ver qué pasa, ya se encuentra bajo condenación por causa de su pecado. De hecho, unos versículos antes, en este Evangelio 3:18, Jesús dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Notan? Acá el pretérito perfecto compuesto habla de una porción, habla de una acción que ya ocurrió y cuyos efectos continúan en el presente. Y pasajes así armonizan perfectamente con otras porciones de la Biblia. Efesios 2, 1 al 3, no lo lean, pero allí Pablo describe la condición del hombre en su estado natural. Éramos por naturaleza hijos de ira, es decir, ya nacemos en esa condición de rebelión y culpabilidad delante de Dios. De hecho, en este lugar, aquí, solo hay dos personas bajo alguna de estas dos condiciones, y no más, reconciliadas con Dios o bajo su ira. No hay una tercera categoría aquí, y no puede haberla tampoco. ¿Qué significa eso? Alguien puede estar cantando himnos, alguien puede estar sentado en los bancos aquí, alguien puede estar escuchando este sermón, incluso emocionarse con las cosas espirituales, y aún así la ira de Dios reposa sobre él, porque todavía no ha sido reconciliado con Cristo por medio de la fe. Ahora, ¿cómo se manifiesta actualmente la ira de Dios? A veces pensamos solamente en castigos visibles, ¿no? O tragedias inmediatas. Se cayó de la bicicleta y se quebró la pierna. Ahí está el castigo divino. Las madres de antes solían decir, ay, Dios te castigó. Mi mamá solía decir, Dios te castigó, Dios te castigó. Bueno. Romanos 1 muestra que muchas veces la ira de Dios se revela dejando al hombre entregado a su pecado. Allí se dice que por la respuesta ingrata e incrédula del hombre para con la revelación general de Dios, entonces Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Es decir, una de las maneras más severas en la cual Dios juzga es quitando frenos
y abandonando al hombre a los deseos pecaminosos que tanto quiere seguir. Cuando Dios abandona a alguien a los deseos corruptos de su corazón, a su mente reprobada, a sus deseos pecaminosos, eso ya es una manifestación de juicio y de ira de Dios. A veces no nos acostumbramos a pensar en estos términos de la ira y lo asociamos siempre a un futuro incierto, ¿no? Pero la decadencia moral sin precedentes que ves hoy es en gran medida una manifestación del juicio de Dios sobre una humanidad que decidió darle la espalda. Cuando el hombre rechaza persistentemente la verdad, desprecia a Dios, redefine el bien y el mal según sus propios deseos, llega a un punto en el que Dios lo entrega al camino que eligió. No hay peor juicio que este, que Dios te entregue a lo que tu corazón desea, ¿no? El juicio de Dios cuando una persona se hunde cada vez más en su corrupción sin arrepentirse, cuando una sociedad pierde completamente el sentido moral y cuando lo perverso se celebra y lo santo se desprecia. ¿Verdad que podemos mirar a nuestro alrededor y decir, opa, acá hay una manifestación del juicio de Dios? Esto es la ira de Dios, otra cosa no puede ser. El mundo celebra que es ley quitarle la vida al niño por nacer. La gente celebra que personas del mismo sexo se casen ante la ley. La gente llama bueno a lo malo y malo a lo bueno. Lo perverso entonces ya no se tolera solamente. Ahora se aplaude, se promueve y se enseña. Tremendo. Y uno pensaría, ¿cómo puede llegar una sociedad a ese nivel de confusión moral? Romanos capítulo 1 nos da la respuesta, ¿no? Dios los entregó. Es su ira que se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La decadencia moral de nuestros tiempos no es una señal de progreso, como algunos nos quieren hacer creer, ¿no? Muchas veces es evidencia de que Dios ha entregado al hombre a las consecuencias de su rebelión, ¿no? Así es, hermanos. Y lo más impactante es que la gente celebra eso como si fuera libertad. Progreso, lo llaman algunos, ¿no? Independencia, avance. En realidad es una expresión terrible de la ira divina actuando en el presente. Entonces, como notan, la ira de Dios no es algo enteramente futuro. Tiene aplicaciones en el presente también. Sobre todo aquel que permanece fuera de Cristo. Y eso hace, hermanos, que el Evangelio sea urgente, ¿no? Porque eso es lo único que detendrá la ira de Dios o quitará la ira de Dios de encima del individuo, ¿no? Cada persona necesita reconciliarse con Dios mientras todavía hay oportunidad de salvación, ¿no? Bien dijo el doctor Lacueva, la condición del incrédulo no puede ser más miserable. La ira de Dios omnipotente pende continuamente sobre él. Y si persiste en su incredulidad, penderá para siempre sobre él en el infierno. Así es, hermano. El Salmo 111 dice que Dios es juez justo. Y Dios está airado todos los días contra el impío. Epa, y si no conocía este aspecto del carácter de Dios. Eso choca con la mentalidad moderna y puede chocar contra muchos creyentes también. La gente quiere pensar que el problema del hombre es emocional, económico o social, pero la Biblia dice que el mayor problema del hombre es que está enemistado de Dios y la ira de Dios está sobre él. Ese es el gran problema que tiene la humanidad. Y esto es importante entenderlo, hermanos. Dios no es injusto al airarse. Su ira existe porque Él es santo. Si Dios no reaccionara frente al pecado, entonces no sería bueno ni justo, ¿verdad? Y como dije anteriormente, sería aterrador un Dios así. Pero qué terrible condición la del hombre enemistado con Dios. El escritor de Hebreos decía, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y algún día se la tendrán que ver con Dios, ¿no? Cuando se presenten ante Él. En segundo lugar, veamos, la incredulidad mantiene al hombre bajo ira. Esto responde al porqué de la ira de Dios sobre el hombre. El versículo dice, el que rehúsa creer en el Hijo.
tal individuo no solamente no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. Como notan, estamos yendo de atrás hacia adelante en el desarrollo del versículo, ¿no? Primero vimos la realidad de la ira, ahora vemos la causa por la cual esa ira permanece sobre el hombre, la incredulidad. Esto no es más que el no querer creer en Cristo, rehusarse a hacerlo, negarse, ¿verdad? Y noten algo importante. El texto no habla simplemente de alguien que todavía no entendió. Bueno, está recabando información para llegar a una conclusión final. Le falta escuchar algo que le dé vuelta a la cabeza y así se decide por Cristo. No. La expresión el que no cree implica rechazo, resistencia, desobediencia. No es una neutralidad inocente. El hombre rehúsa creer porque ama más sus tinieblas que la luz. Es responsable por rehusarse a creer en Cristo. Él no quiere hacerlo. A veces, hablando entre los pasillos con los hermanos, decimos, a fulano le falta eso, a ella va a creer. Dale unos días más. Deja que entienda la predestinación y ahí va. Vas a ver que cree como un campeón. Siempre pensamos de la incredulidad como si fuera simplemente falta de información o de madurez intelectual. Claro, el conocimiento importa, hermano, por supuesto. Pero la incredulidad es mucho más profunda que eso. Es un problema moral y espiritual del corazón. Y este es un pecado muy serio. La Biblia lo presenta como serio. De hecho, no está mal decir que el hombre será condenado solamente por un pecado. ¿Cómo? ¿Cómo por un solo pecado? Si comete, mire, uno solo. No creer en Cristo. Rechazar la revelación de Dios en la persona de su Hijo. Por incredulidad será condenado, ¿verdad? Así es, hermano. Rechazar al Hijo implica que el hombre está rechazando el único sacrificio aceptable por el pecado, el único camino de reconciliación con Dios, la única provisión divina para salvación. Por eso la gravedad de permanecer en incredulidad. La incredulidad es la expresión culminante de la rebelión humana. De ahí que repose la ira de Dios sobre él, ¿no? Y la Escritura, como para mostrarnos la seriedad de este pecado, llena de ejemplos que muestra las consecuencias de no querer creer y cómo la ira de Dios se manifiesta sobre quienes rechazan su palabra. Génesis capítulo 6, conocemos la historia del diluvio, los niños la conocen. El mundo antiguo rechazó a Dios continuamente, mientras Noé pregonaba justicia, así dice el Nuevo Testamento luego, ¿no? La humanidad entonces siguió viviendo indiferente. ¿Cuál fue el resultado? El diluvio y todos perecieron, ¿no? La ira de Dios cayó sobre un mundo incrédulo y perecieron todos, exceptuando los que creyeron al mensaje. Interesante que Jesús dijo que antes de que Él se manifieste, los últimos días serían así, como los días de Noé, ¿no? Cada uno la suya y sin creer al mensaje. En Números 14, Israel escuchó el informe de los espías y rehusó creer la promesa de Dios respecto a la tierra prometida. Consecuencia, toda esa generación murió en el desierto. Muchos años después, el escritor de Hebreos en el capítulo 3 explica que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Qué lindo detalle que nos dio él, ¿no? No quisieron creer y ahí perecieron. Más para atrás, en Éxodo, Faraón endurece su corazón vez tras vez frente a la palabra de Dios. Mientras más persistía en incredulidad y rebelión, el juicio divino se intensificaba mediante las plagas, hasta que llegó a la muerte de los primogénitos. Moisés, impresionante, no entró a la tierra prometida por esta razón. Dios le dijo en Números 20:12, por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Eso muestra cuán seriamente toma a Dios la incredulidad, ¿no? Estamos hablando de Moisés, hermano. Un hombre manso, el gran líder de Israel, un hombre piadoso, usado poderosamente por Dios. Sin embargo, cuando actuó sin confiar plenamente en la palabra del Señor y no lo santificó delante del pueblo, hubo consecuencias.
Entonces pensemos aquí, hermanos y amigos, si la incredulidad trajo estas consecuencias, aún en personas y generaciones que recibieron revelación parcial, ¿cuánto más grave será rechazar al propio Hijo de Dios después de la plena revelación del Evangelio? Así lo dice la Escritura, Hebreos 10, 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Notan el lenguaje fuerte? Pisotear al Hijo de Dios, tener por inmunda su sangre, afrentar al Espíritu de gracia. Eso es incredulidad. No creen en Él. Eso es lo que ocurre cuando alguien escucha el Evangelio, conoce la verdad y aún así rechaza a Cristo. La incredulidad no es, hermanos, una simple indecisión intelectual, es despreciar la provisión salvadora de Dios, ¿no? Volviendo a Juan 3:36, unos versículos más atrás, 3:19, Jesús dijo: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ahí está el problema del corazón humano. El hombre no quiere a Dios gobernando su vida, quiere autonomía, quiere vivir según sus propios deseos. Por eso la incredulidad es un pecado tan grave. No se trata solamente de tener dudas, es rechazar el testimonio que Dios dio acerca de su Hijo. 1 Juan 5:10 lo dice: el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Es fuerte eso, hermanos, ¿eh? Cuando alguien rechaza a Cristo, en esencia está diciendo que Dios no dice la verdad respecto a su Hijo, respecto al pecado y respecto al juicio. Y por supuesto, eso ha de tener consecuencias, y muy severas, ¿no? Actualmente la ira sobre ti, pero en un futuro la condenación eterna también. Qué grave es la incredulidad, ¿eh? Y esto que estamos viendo también destruye una idea muy común, ¿no? Que las personas serán condenadas solamente por sus pecados grandes, o lo que nosotros, o la sociedad, etiqueta de algo extremadamente grave. Uy, yo no robé, yo no maté, yo no hice grandes maldades, dicen algunos, ¿no? Como si eso los colocara en una condición neutral delante de Dios e incluso favorable. Pero el problema del hombre es mucho más profundo y serio, ¿no? La humanidad entera está caída, separada de Dios y culpable delante de Él. La evidencia más clara de esto es rechazar al Hijo de Dios, rehusarse creer en Él. Dios envió a Cristo, mostró el camino de salvación, ofreció reconciliación. Sin embargo, el hombre persiste en incredulidad. No quiero creer en Cristo, no quiero rendir mi vida a Él, no quiero negarme a mí mismo para ir en pos de Él. Incredulidad. Por eso la ira de Dios permanece sobre el incrédulo. No porque sea peor que otros hombres en términos de gravedad de delitos, sino porque continúa rechazando al único Salvador provisto por Dios. Si esa es tu condición en esta tarde, esa es una condición muy triste, ¿no? Lamentable. Es aterrador que la ira de Dios repose sobre ti y que en un determinado momento, que puede ser hoy, mañana, explote, ¿no? Cuando tengas que estar delante de Dios. Por eso corresponde, en tercer lugar, Cristo es la única esperanza frente a la ira de Dios. Llegamos al principio del versículo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Las malas noticias, por llamarlas así, ya las sabes, ¿no? Fuera de Cristo estás condenado y la ira de Dios reposa sobre tu vida. Y mientras más persistas en incredulidad, más acumulás juicio para el día final. Tenés algo que otros no tienen, y es mayor revelación, mayor luz. Mayor será tu sentencia también, ¿no? Ahora, el Evangelio no termina ahí, y esto es lo más sorprendente del Evangelio. El mismo Dios Santo expresa esa ira contra los que perseveran en incredulidad,
también proveyó un Salvador. Dios no dejó al hombre sin esperanza, ¿no? Él envió a Cristo, a su Hijo, para salvar a los pecadores. Siempre que hubo manifestación de la ira de Dios, antes el Señor advirtió. Nunca el Señor ejecutó a alguien sin antes haberle dado una advertencia o alguna nación, ¿no? Antes del diluvio, como mencionamos, Noé pregonó durante años el mensaje mientras preparaba el arca y la gente no creyó. Antes de destruir a Sodoma y Gomorra, Dios reveló el juicio que venía y llamó a Lot a salir de la ciudad. E incluso conforme a su misericordia, los ángeles tomaron del brazo a Lot y lo sacaron. Antes del juicio sobre Nínive, levantó a Jonás para llamar al arrepentimiento. Antes de la caída de Jerusalén, Dios envió profeta tras profeta, ¿no? Dios siempre advierte. Y el mismo principio continúa en el Evangelio. La predicación del Evangelio es también una advertencia amorosa de parte de Dios. Es Dios diciéndole a los pecadores: estás en peligro, la ira de Dios se consumará en breve y estás bajo condenación. Ven a Cristo mientras hay tiempo, porque Él es el único camino a la salvación. Como alguien dijo, ¿no? Solo Dios puede salvarte de la ira de Dios. Ningún otro. Para eso vino Cristo, ¿no? Romanos 5:9 dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Y 1 Tesalonicenses 1:10, que ya mencionamos, habla de Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces el Evangelio no es solamente, o como lo intentan llamar algunos, un mensaje de superación personal. Nada que ver. Es un rescate divino. Cristo vino a salvarnos del juicio santo de Dios, de esa ira que ya está reposando sobre tu vida. El único que puede liberarte es Cristo. Él es la única esperanza, ¿no? Dios lo proveyó para los pecadores. Por eso, creer en el Hijo puede cambiar completamente tu condición, de condenado a reconciliado, ¿verdad? De que la ira repose sobre ti a vida eterna. Impresionante lo que Dios hace, ¿no? De enemigo a hijo de Dios. Solamente tienes que creer en Él mientras te arrepientes de tus pecados y depositas tu confianza en su sacrificio. La ira de Dios será quitada de ti, porque ya fue colocada sobre el sacrificio de Cristo, ¿no? Ningún otro puede creer por vos. El versículo dice: el que cree. Esto es personal, esto es individual. No alcanza con que tu familia sea cristiana, no alcanza con que tus padres oren, que tu esposa crea o que vengas a la iglesia desde hace años. La fe salvadora no se hereda, ni se delega tampoco. Cada persona debe venir personalmente a Cristo en arrepentimiento y fe. Porque así como cada hombre dará cuenta de sí en aquel día delante de Dios, cada uno es también responsable por depositar su fe en el Señor Jesucristo. Esa es tu parte en Él. Además, esto es tremendo, no dice el texto que el que cree tendrá vida eterna en un futuro lejano, no, sino que tiene vida eterna. Es decir, es una posesión ya en el presente. Ya lo comienzas a experimentar en el mismo momento que crees en Cristo. Claro que su plenitud será en aquel día glorioso, por supuesto, cuando no haya más pecado y disfrutemos 100% del Señor. Pero ya ahora el creyente ha pasado de muerte a vida, ya fue reconciliado con Dios, ya no está bajo condenación. Así como el que no cree reposa la ira de Dios sobre él, también el que cree disfruta de la vida eterna en el presente. Por eso Juan 5:24 dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió, noten, tiene vida eterna y no vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida. Los creyentes disfrutamos de la salvación ya. Todavía esperábamos, por supuesto, pero la vida eterna está en nosotros y eso es algo que nos llena el corazón. La salvación, hermanos, no es solamente una esperanza futura, es una realidad presente para el que cree. La ira de Dios ya no reposa sobre él. Cristo cargó esa ira
en su lugar. Entonces disfrutamos de vida abundante. Jesús también lo dijo. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso es ahora, en esta vida. Y los creyentes podemos dar testimonio, ¿verdad?, de que es hermoso vivir con esa plenitud, con la vida eterna, con esa certeza de que la ira de Dios ya no reposa sobre nosotros, sino que ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Como a veces cantamos también, como dice la Biblia. Y qué lindo es experimentar el perdón de los pecados. Qué lindo es tener un Salvador, ¿no? Qué lindo es experimentar esa libertad del alma. Solo aquellos que han creído en Cristo pueden gozarla, ¿verdad? Los que están en incredulidad, por supuesto que no. Ahora, que nadie piense aquí, ni en el mundo, que los cristianos son personas débiles, que se aferran a la religión como un escapismo de la realidad. Para nada. Los cristianos son personas que entendieron la realidad más importante de todas, que eran pecadores delante de un Dios santo y que encontraron en Cristo el único refugio frente al juicio venidero. Hermanos queridos y amigos en este lugar, ¿no? Solo hay dos destinos posibles. El versículo termina mostrando que no hay un tercer grupo. Solo existen los que creen y ya tienen vida eterna y los que rechazan y permanecen bajo la ira de Dios esperando el juicio condenatorio. En esos dos grupos se divide la humanidad y en uno de esos dos grupos estás vos también. Así es. No importa cuántos conocimientos tengas, no importa cuánto tiempo lleves viniendo a la iglesia, ni siquiera cuánto respeto tengas por las cosas de Dios, tampoco importa tu vil pasado, si fuiste el más grande de los pecadores, si arruinaste tu vida o arruinaste la vida de otros. El problema es que no hayas pecado demasiado para ser salvo. El problema es permanecer lejos de Cristo en incredulidad, porque mientras hay vida, hay esperanza en el Evangelio. Una vez que partas, ya no la habrá. Ahora, en cualquiera de los dos grupos que estés, lo único importante es la respuesta que des a esta pregunta. ¿Qué vas a hacer con Jesucristo? ¿Qué decisión vas a tomar? Porque no decidir también es una decisión, ¿no? Permanecer en incredulidad es estar bajo condenación. Por eso el llamado del Evangelio sigue vigente, ¿no? Arrepiéntete y cree en el Hijo de Dios antes que sea demasiado tarde. Corre a Cristo mientras hay tiempo, porque el mismo Dios que hoy advierte con paciencia, un día juzgará con justicia, ¿no? Y ese puede ser el día que recibas una sentencia si no has creído. La Escritura dice en Romanos 2, 5 al 11, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria, honra y paz a todo aquel que hace lo bueno. Hasta ahí nomás, ¿no? Qué glorioso sería que en el día de hoy, en esta hora, alguien pueda pasar de muerte a vida, de condenación a perdón, de ira a reconciliación con Dios por medio de Jesucristo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿En qué condición te encuentras hoy? Quiera el Señor que obre en tu corazón y corras a Cristo por la fe y escapes de la ira de Dios, ¿no? Oremos. Gracias te damos, oh Dios, por Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador.
de quien nos hemos asido por la fe. Probablemente en este lugar se encuentren personas que aún permanecen en incredulidad y por lo tanto bajo la ira de un Dios santo. Utiliza la Escritura para inquietar sus corazones y para que puedan correr a los pies del Señor y así escapar de esa condición y descansar en los brazos del Señor. Obra, oh Dios, en aquellos que no te conocen, para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.